Bienvenidos a un capítulo nuevo de Saludables. Hoy vamos a hablar de alimentación, pero no de lo que nos ponemos en el plato, sino de cómo comemos. También dice mucho de cómo nos tratamos, cómo nos exigimos, qué patrones familiares hay detrás, incluso cómo gestionamos las emociones. Y de todo eso nos va a hablar nuestra experta invitada hoy, que ya es Marta Naranjo. Ella es nutricionista holística integrativa. Bienvenida, Marta, a este podcast. Muchas gracias, Susana. Bueno, antes de comenzar, quiero recordarte a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando que esta temporada nos acompaña agua de Benasal, agua de Castellón, minero medicinal, porque también cuidarnos empieza en cómo nos hidratamos. Bueno, dicho lo cual, vamos a arrancar, porque a mí me gusta mucho cuando dices que la manera en la que nos alimentamos dice mucho de cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso, Marta? Pues fíjate que el principal punto de vista que tenemos sobre la alimentación es ver lo que comemos solamente como alimento. Para mí es como una relación con la comida. Entonces, esta relación nos habla mucho más del contexto de uno mismo, de lo que comemos también, eso no lo podemos olvidar, de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y de ahí podemos sacar muchísimas cosas muy interesantes y a partir de la alimentación expandirlo a las diferentes áreas de la vida que podemos querer gestionar de otra manera. Entonces tú cuando ves cómo come una persona o lo que come una persona, ¿qué información te llega? Vamos a empezar como a desgranar toda esa información que tú ves con otros ojos, con otra mirada. Sí, un montón y además a mí me encanta porque te habla de cómo es tu día a día, de lo que has aprendido de pequeño, de lo que te han dicho tus padres o tu entorno, de qué es bueno, qué es malo, qué te pides a ti mismo para decir, vale, esto lo estoy haciendo bien o esto lo estoy haciendo mal, y cómo te relacionas con ello. Es impresionante todo lo que se puede sacar de ahí. Y sí que es verdad que para una persona un hábito no es... Ese mismo hábito no es el mismo para una persona que para otra. Entonces, por eso es súper importante el contexto. Y el hábito de comer, no, para ti, por ejemplo, no es el mismo hábito de comer para mí. Y el entender el contexto es lo que a mí me da información para hacer guía en los planes nutricionales que voy asesorando y voy acompañando. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos contextos, ¿no? O sea, ponos ejemplos concretos de contextos que has descubierto en pacientes a los que asesoras, porque que depende entonces de que cada uno tenga uno diferente, ¿no? Claro, por ejemplo, una persona que va rápido en su día a día dice, lo más probable es que coman 5 minutos. Que no está bien ni mal. Simplemente es entender que si eso no le hace bien a esa persona, no solamente es lo que come, sino el contexto en el que vive. Muchas veces el comer en 5 minutos y el vivir deprisa siempre no nos hace bien. Pero bueno, no vamos a calificar las cosas como buenas y malas. Otro ejemplo sería el descansar poco y estar cansado todo el día. Y es que como y necesito reposar la comida. Ostras, ¿por qué te está diciendo tu cuerpo que tienes que reposar? Porque a lo mejor has comido más de lo que necesitabas y tu cuerpo te está pidiendo descanso tanto por la comida como por el descanso que no te has dado antes. O, por ejemplo, que necesitas dulce y es necesidad. O sea, no es de decir, ostras, me apetece un poquito de dulce, un poquito o lo que sea. Es necesito ese dulce. Ostras, ¿qué no te estás dando antes? ¿Qué nutriente te está faltando? ¿Qué cantidad te estás poniendo en el plato para que tu cuerpo te pida más o que te pida cosas diferentes? ¿Qué te falta de nutriente a tu cuerpo? Ahí, y por eso te digo que depende del contexto, a cada persona va a ser diferente. A mí, por ejemplo, que me pida dulce va a ser porque no me he nutrido lo suficiente. O a ti, por ejemplo, puede ser porque no hayas descansado bien. Cada uno y con su contexto y su entorno nos va a hablar de una cosa distinta. Al darnos cuenta podemos actuar sobre ello y proponer distintas estrategias que digan, ostras, vale, ahora ya te has dado cuenta. Y a partir de ahí ya empezar el camino hacia lo que la persona quiera mejorar de sí misma. Claro, porque luego hay también
formas de comer en la que tú piensas que estás comiendo bien, pero luego por dentro estás sintiendo culpa o exigencia. Todo eso, ¿cómo lo detectas tú también en tus, ¿no?, personas, clientes o pacientes? Claro, ahí yo puedo ser como guía y es la persona la que se tiene que dar cuenta, no me tengo que dar cuenta yo. Es la persona la que me va a decir, ah, pues sí o ah, pues no, porque será el aprendizaje de la persona con lo que yo le proponga. Entonces, cuando una persona me dice, ah, pues sí, sí que como deprisa, pero porque si no, no llego a lo demás que tengo en el día. Vale, ¿por qué necesitas ir tan deprisa a todo? El tiempo es igual para todos y hay personas que hacen 3 cosas al día y piensan que no pueden con más, y hay personas que hacen 20 y les sobra tiempo para meditar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué consideras o que no llegas, o por qué consideras que tienes que dar más de ti? ¿Por qué consideras que puedes hacer más? Entonces, si te falta tiempo para comer, te suele faltar tiempo para tu día a día. Es muy interesante el ver cada entorno y cada persona, porque te habla de cosas totalmente distintas. No, claro, es que esto es un abordaje totalmente diferente. Quiero decir, tú ya no estás solamente recomendándole a las personas lo que tienen que comer, sino que se tienen que fijar qué hay detrás de lo que hay en la comida, ¿no? O sea, qué están sintiendo, cómo están organizando su día, si son muy exigentes. Y entonces todo eso es un abordaje totalmente diferente de una nutricionista de, bueno, pues ahora te doy el régimen y tienes que comer esto. No, no, no. ¿Qué está pasando en tu mente, ¿no? Sobre todo. Eso es un abordaje muy diferente, pero también mucho más complicado de transformar a la persona. Exacto. A mí siempre que me preguntan sobre nutrición y cómo lo abordo yo, les explico siempre yo te puedo decir que puedas comer arroz con pollo, que va a ser lo mejor para ti, que es un ejemplo, no es que sea lo mejor para nadie, pero te puedo decir que comas arroz con pollo. Y si descansas mal, no va a ser lo mejor para ti, porque tu cuerpo no lo va a asimilar igual, no lo vas a absorber, no lo vas a utilizar de la misma forma. Entonces, ese arroz con pollo no va a ser lo mejor para ti si yo no veo el entorno en el que tú comes ese arroz con pollo. A lo mejor el arroz con pollo, fíjate, esto es curioso, porque el arroz con pollo era algo que comía tu abuela cuando estaba en la guerra o saliendo de ella, y para tu familia significa o es indicativo de escasez. Y tú cuando comes arroz con pollo te falta sustancia, te falta alegría en el plato, te faltan cosas. Entonces, a una persona que quiere aprender a comer mejor, fíjate que puede ser maravilloso el arroz con pollo, pero no se lo va a tomar, esa persona no lo va a recibir como lo mejor que pueda comer, porque para ella va a significar escasez. ¿Y tú o sea, eso cómo nos damos cuenta de todo ello? Porque es complicado, ¿no? Tomar conciencia. Fíjate que yo trabajo en el mundo del coaching, del crecimiento personal, tomar conciencia cuesta. Un montón, sí, y depende de la persona. Y aquí es de diferentes niveles. Aquí es donde los profesionales vemos dónde puede llegar la persona. No como juicio, o por lo menos intento desde mi parte que no sea como juicio, sino decir, vale, cuando ves un límite de la persona, por ahí no se pasa. Uh-huh. Y partes de decir, oye, empiezas a utilizar otro lenguaje y a ver si lo entiende. Empiezas a nombrar cosas distintas, a ver si está más receptivo o menos receptivo. Por ejemplo, en mis planes siempre digo que se trabaja desde el amor propio. Y depende de cómo vea la persona con la palabra amor propio, suelo explicar de que no es una cosa holística, maravillosa, que el amor propio viene de dentro, porque muchas veces lo podemos llegar hasta a confundir, que es algo raro, que el amor propio es súper importante para todos. Pero muchas personas no se relacionan con él de la misma forma que otras. Y depende de cómo se reciban los mensajes, depende de la postura corporal que veas a la persona, de cómo te responde, de las indicaciones que te da sobre su alimentación, de no, yo hago todo bien. Vale, es que necesitas pensar que lo estás haciendo bien. Uh-huh. Entonces, yo ahí voy viendo y voy siendo guía en que la persona se pueda o no dar cuenta de lo que yo considero. Muchas veces yo digo, oye, yo te voy a exponer
algo de lo que pienso y tú me dices si te ves identificado o no con esto. Y la persona me dice, ah, pues sí, o ah, pues no. Y me veo más en este camino. Y entonces eso me da información. Con los planes, cuando alguien, por ejemplo, yo en los planes hay veces que pongo cantidades, otras veces que no pongo cantidades. Hay veces que las personas me dicen, oye, ponme cantidades. Digo, vale, maravilloso, de ahí aprenderás algo. Sea lo que sea. Ese será tu camino para aprender algo para ti. No para mí, porque al final el trabajo lo estás haciendo tú con mi guía. Ujú. Ahí es donde más o menos intento encauzar a la persona para que se vaya dando cuenta de cositas que le van haciendo bien a sí misma, porque esa es la intención y esas que al final vengan con patologías, vengan con el cuidarse más, con el objetivo de rendimiento físico. La base es el encontrarse bien con uno mismo. Y a mí siempre me gusta dejar ese granito de arena de decir, vale, lo consigas o no lo consigas, porque hay veces que las personas por X o por Y no lo consiguen, ese granito de arena está. A mí me encanta recordar un caso que tuve de una persona que le costaba mucho perder peso, porque quería perder peso en este caso, y yo le dije, o sea, me planteaba su situación, me decían, es que no tengo tiempo por las mañanas, voy corriendo, me ducho, preparo a mi hija, salgo corriendo al colegio, y, y entonces fue cuando le dije, ¿y desayunas con tu hija? Y me dice, no, no me da tiempo. Y digo, ¿qué desayunas? Me dice, un café con leche. Y digo, pues tómate ese café con leche con tu hija. Y ahí, claro, esa persona en ese momento de su vida no consiguió el bajar de peso lo que quería. Luego hemos retomado eh, esta relación, pero de eso se llevó que por las mañanas tenía tiempo con su hija para para desayunar con ella. Ujú. Y entonces eso ya solamente era un cambio total para sus mañanas. Y ese es el granito que hay personas que consiguen hacerlo una playa entera y expandirlo a muchas cosas más. Y hay personas pues que, bueno, se quedan ahí y a ver qué pasa con eso. Claro, es que realmente tú transformas relaciones, transformas ¿no? Lo que hay detrás de la alimentación, que al final es su forma de cómo ven la vida, de cómo la viven, de cómo la experimentan, de cómo se relacionan con ellos mismos y con los demás, es mucho más, ¿no? Y claro, es un proceso lento, es un proceso arduo, donde la persona también tiene que esforzarse, pero es un proceso maravilloso porque al final cambias vidas, ¿no? No solamente cambias cuerpos o es recomposición corporal. Fíjate que hablabas de cómo un arroz con pollo puede significar escasez dependiendo de dónde venga esa familia, ¿no? Claro, hay patrones familiares detrás. ¿Cómo los descubres? ¿Cómo los ayudas a descubrir? Y cómo se transforman poquito a poco. Aquí siempre hago las preguntas de a quién te recuerda esto o qué momento de tu vida te trae. O, por ejemplo, en las fiestas, ¿quién te falta? Mm. Depende de en qué momento estemos, pues suelen salir estas preguntas y decir, oye, pues cuando ya llegamos al punto que la persona se puede dar cuenta de, oye, me exijo mucho a mí mismo, ¿vale? Pues, ¿por qué te exiges mucho o a quién quieres demostrarle esto? A mí mismo, ¿vale? Pues ese sería el límite de no pasamos aquí. Si en esto de, oye, pues siempre he buscado la validación de mis padres, de mi abuelo, por ejemplo, de mi abuela, pues ahí ya decimos, ostras, vale, pues ya es un pasito más. Entonces, ¿a qué te recuerda la celebración y por qué no quieres, porque en realidad estamos eligiendo siempre, no quieres celebrarlo desde la abundancia y desde el amor propio? Porque siempre te puedes recordar que una celebración para ti puede ser algo en lo que no te gusta porque falta alguien, o algo en lo que, ostras, yo he compartido muchas veces este momento con esa persona, ahora lo voy a seguir compartiendo con más personas y lo bonito de esto es compartir el con quién también, y gracias a eso se me queda ese recuerdo de esa persona tan bonito y tan especial, porque muchas veces la alimentación también es el compartir, como hemos dicho, no es solamente un alimento concreto, que puedes tener, igual que el arroz con pollo con la escasez, tú puedes tener en Navidad, por ejemplo, arroz con pollo
y que sea maravilloso para ti y para tu familia porque tenéis para comer arroz con pollo. Es que cambia mucho y depende de la experiencia y del patrón familiar y de lo que estábamos hablando, que haya tenido la experiencia de vida cada persona, cambia un montón. Entonces, en el caso de que sea algo negativo y lo quieras cambiar, ahí es cuando yo puedo trabajar. Si el arroz con pollo para ti es maravilloso, o voy a cambiar el arroz con pollo, voy a poner una ensalada, es maravilloso para ti, perfecto. O sea, ahí está bien. Para ti está perfecto. Si la ensalada no está bien, porque lo haces desde la culpa de yo no voy a comer más, de pues mira, siempre ensalada y no me gusta. Ostras, ¿por qué no lo dices de que no te gusta la ensalada? Y lo cambias. Siempre puedes elegir desde el amor propio, otra vez. Porque no es lo mismo decir no me gusta la ensalada, siempre comemos ensalada, y a lo mejor la persona que lo haya preparado se ha esforzado muchísimo preparando esa ensalada y compartiendo contigo la ensalada tradicional que supuestamente les gusta a todos. Entonces, siempre se tienen que hablar las cosas desde el amor, digámoslo así, para que se entiendan todos de una perspectiva de no hacer daño a los demás. De, oye, yo no quiero que te comas esta ensalada si no te gusta. Y yo te quiero decir que no me gusta esta ensalada y lo elijo desde mí, no desde que la tradición familiar dice que la ensalada da buena suerte. Bueno, pues da buena suerte a quien le guste. Si no te gusta... Romper con los estereotipos, ¿no? Fíjate, también hay frases que nos decían de pequeñitos, ¿no? Cómete porque hay que comerse todo del plato, si te portas bien te doy una chocolatina, eso engorda, ten cuidado. Esos mensajes que nos van calando poquito a poco, como esa gotita, ¿no? Que al final cuando crecemos determinan la forma en la que también enfocamos la comida. Eso también condiciona y también lo transformamos, ¿no? Un montón. Lo principal es darse cuenta. El primer paso es el darse cuenta de que eso no lo quieres para ti. Es decir, si tú tienes el comentario de no te dejes nada en el plato. Esto me pasaba a mí, por ejemplo, no te dejes nada en el plato. Vale, yo me puedo quedar con la cosa positiva o el pensamiento positivo que es, ostras, vale, agradezco lo que tengo en el plato, soy consciente de la cantidad que tengo y no la voy a tirar por desperdiciar. Vale, eso es lo positivo, es el aprendizaje positivo. El negativo es que cuando yo no elegía lo positivo, me tenía que terminar todo lo del plato. Me gustase, no me gustase, para quedar bien con la persona porque si no pensaba que estaba mal hecho, porque si no iba a desperdiciar algo... Y bueno, eso ya estaba mal. Desde pequeños también es muy importante porque si te dices cómete todo lo del plato, llegas a un punto en el que no regulas o no aprendes a regular tus sensaciones de hambre y saciedad. Entonces, cuando eres mayor y te han dicho muchas veces cómete todo lo del plato y tenías un plato enorme para el hambre que tenías ese día o las sensaciones que tenías ese día, ostras, no te enseñaron a escuchar esas sensaciones, te enseñaron a, pase lo que pase, te lo comes. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. Igual que es que todos los comentarios que hagas fuera de lo que no entiendes no se deberían hacer y siempre tienes que pensar si lo haces para decir algo bueno o porque a ti te duele y porque no lo ves bien para ti, entonces para la otra persona tampoco. Nunca se hacen, o no considero que se hagan las cosas desde el hacer daño a los demás. Se hacen porque somos inconscientes de dónde nos vienen. Entonces, y tampoco sabemos los efectos secundarios, ¿no?, que eso puede generar en la otra persona. Claro. Fíjate que ha salido, ¿no?, en la conversación, comemos también emocionalmente, ¿no? Comemos para tapar emociones, o comemos por estrés, o comemos por ansiedad, o comemos porque nos sentimos mal y ¿no? Nos evadimos con el dulce. ¿Cuántos casos ves de hambre emocional en tu consulta? Claro, un montón.
porque el hambre emocional no es solamente comer porque no gestiono algo. También es no comer porque no gestiono algo. Comer solo un cierto tipo de alimentos porque lo gestiono mejor de esta forma. Aquí hay un montón de formas de gestionar las cosas externas con la alimentación. Por eso a mí me encanta empezar desde la alimentación y luego ya expandirlo y abrirlo. Por ejemplo, si empiezas por comidas concretas, de decir, solamente tengo que comer esto, vale, ¿por qué tu cabeza piensa que si comes eso está bien y si sales de eso está mal? ¿Por qué necesita hacerlo todo bien? ¿A quién necesita demostrar que lo está haciendo todo bien? Uh-huh. Todas estas son preguntas que es verdad que si te las haces todas a la vez, abruman un montón. Claro, dices, ¿por dónde empiezo? Claro, es como, vale, tengo mi día a día, es como a la persona que le dices, vale, es que estás comiendo deprisa porque no te das tiempo, date tiempo. Ah, claro, qué fácil. No es tan fácil, lo primero es darse cuenta de, ostras, sí que me quiero dar más tiempo a mí porque considero que el ir deprisa en el día a día no me está yendo bien. Aquí viene la explicación de cómo afectan los nervios, el estrés a tu día a día. Esto viene por la parte del profesional, lo que se ha visto que hace bien o que beneficia o perjudica la salud de cada persona. Pero es la persona la que se tiene que dar cuenta de decir, ostras, aquí esto sí que me hace bien o esto no me hace bien. Cuando la persona se da cuenta, tiene que elegir una cosa. Solo una. Una. Luego ya pasamos al 2. Pero Vale. primero el 1 y luego el 2. Vale. ¿Vale? Si empiezas por un pensamiento de ¿por qué elijo este alimento concreto? ¿A quién quiero enseñarle que lo estoy haciendo bien? Vale, pues quédate solamente con esa pregunta. Si la descubres, maravilloso. Si no la descubres, ostras, pues puedes pasar a otra pregunta. No hace falta que te quedes dándole vueltas y te fustigues diciendo, ostras, no lo he encontrado y ya no sé qué hacer con esta pregunta, ya no sé qué hacer con el resto de mi alimentación. No, es siempre desde el amor propio. De decir, vale, esta respuesta no me la sé de momento, pues voy con otra. Y ahí, en ese proceso, se descubren muchísimas cosas. Claro, muchísimas cosas, como por ejemplo que muchas veces comemos por hambre emocional y no por hambre real. ¿Cómo enseñas cómo podemos diferenciar cuando comemos con hambre real, cuando realmente nuestro cuerpo necesita esos nutrientes o cuando estamos tapando o gestionando una emoción, ¿no? ¿Cómo aprendemos a diferenciarlo? Claro, aquí sí que hay como marcadores específicos que sí que se pueden decir. El hambre emocional o psicológico, depende cómo lo quieras llamar, es un hambre muy concreto. Es decir, es algo concreto lo que quieres. Tienes hambre por un plátano. Y tiene que ser un plátano. Tienes hambre por una napolitana de chocolate. Tienes hambre por un plato de arroz con pollo. Es algo muy concreto y tiene que ser ya. Esa es otra característica. Que te lo tienes que comer ya porque si no, es que lo necesitas. Necesitas comértelo. El hambre fisiológico puede esperar. Decir, ostras, vale, tengo hambre, tengo la sensación de hambre, pero puede esperar. Realmente notas cómo este hambre puede esperar y puedes comer cualquier cosa. No es una necesidad. Fíjate que lo fisiológico sí que sería necesidad. Claro. Porque no te mareas, notas. no tienes energía, ¿no? O sea, tu cuerpo realmente se está apagando. Depende de la flexibilidad metabólica También. que tengas, pero sí es verdad, sería por esa parte más lo fisiológico, de necesito energía, pues no, lo emocional es lo necesito ya. Lo fisiológico te dice, vale, puedes esperar y puedes comer cualquier cosa. Cualquier cosa te va a sentar bien, porque lo que necesitas es energía y no te pide algo concreto. Ese sería el real, ¿no? El fisiológico. Exacto. Puedes dulce, puedes salado, puedes fruta, puedes verdura, puedes proteína, lo que sea.
Vale, y entonces alguien ya sabe identificar, ¿no? Entre, vale, lo que tengo es hambre emocional, porque siempre me voy a por el paquete de galletas de chocolate, ¿no? Que es lo que me pide ya mi cuerpo. ¿Cómo hacemos para... Claro, hay muchas personas que dicen, es que no llego a tener suficiente fuerza de voluntad para no hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo le enseñamos a, después de identificar y tener la conciencia de que ese hambre no es realmente su cuerpo, ¿no? Fisiológico, sino su mente, cómo tener esa fuerza de voluntad para no hacerlo? Claro, y aquí yo también me lo he planteado muchas veces, pero aquí considero que no es fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad la persona siempre la tiene, de decir, ostras, esto no lo quiero. Esto sé que está mal y no lo quiero volver a hacer. No tengo ganas de comer, pero sé que pero tengo que comer algo. No tengo ganas de levantarme de la cama, pero me voy a levantar por comer. La fuerza de voluntad está. Uh-huh. Cosa que siempre se ha tapado y se ha dicho que quien no puede es porque no quiere. Uh-huh. Bueno, aquí en el tema de la fuerza de voluntad también intervienen los procesos fisiológicos internos de decir, vale, si no consigues aquello que te propones, hay algo desregulado. Ya sea porque lo pides, tu cuerpo lo está pidiendo desde el necesitarlo, porque le faltan nutrientes a lo mejor incluso para poder conseguirlo. Por ejemplo, no puedes comer solamente un plato de arroz con pollo, volvemos a ese, y pedirle a tu cuerpo que corra una maratón. Entonces, ¿por qué no consigues lo que quieres? ¿Por qué te falta fuerza de voluntad para levantarte y entrenar para correr esa maratón? Ostras, pues hay muchas cosas detrás que hay que ver. El cómo te nutres, el cómo descansas. No es solamente la fuerza de voluntad. Bueno, a mí ahora me gustaría plantearte otra cuestión y es que, como decía al principio, muchas veces comemos también para tapar emociones o porque no sabemos gestionar emociones, debajo hay ansiedad, estrés, culpa, pero realmente es una manera de comer emocional. Yo no sé cómo abordas esto, porque creo que es difícil, no sé, creo que es difícil también darse cuenta de que estamos comiendo a lo mejor porque tenemos ansiedad, porque tenemos estrés, porque nos sentimos mal con nosotros mismos. ¿Cómo lo abordas? Pues aquí lo primero y principal es que la persona se dé cuenta de si tiene o no estrés en el día, porque esto es la persona a la que se tiene que dar cuenta. Hay personas que hacen millones de cosas en el día a día, pero no se dan cuenta de que tienen el estrés. No se dan cuenta o a lo mejor lo gestionan muy bien para que ese estrés no les afecte. Entonces, dependiendo del contexto y a lo mejor me dices, no tengo estrés y estás todo el rato con la pierna, moviendo la pierna, dices, bueno, no tienes estrés, pero algo me indica que un poquito sí. Entonces, depende de lo que me diga la persona y cómo me lo dice la persona, la guía va a ir por una parte o por otra. Cuando la alimentación también me corrobora lo que yo pienso de, vale, un poco de estrés sí que tiene, porque en consulta ha estado moviendo la pierna todo el rato y suele salir en las revisiones, se ve de, oye, es que no me da tiempo a prepararme las cosas. Vale, pues como hablábamos antes, de vives deprisa, entonces comes deprisa, ¿por qué no te da tiempo? Pues algo de estrés a lo mejor por ese ir tan rápido sí que tendrás. Claro, cuando decimos estrés, pero es que también puede ser por tristeza, porque te sientes sí. solo, porque no encuentras tu sitio, tantas y tantas emociones que puede haber debajo. Exacto, sí. Y esto es solamente la persona la que te puede poner nombre. Porque a lo mejor lo que para mí es estrés, para la persona es tristeza. Por eso yo ahí no actúo con juicio, intento no hacerlo, es como guía. De decir, oye, pues para mí el comer siempre lo mismo sería ansiedad o sería estrés, no me gustaría, me pondría nervioso. Para lo mejor para la otra persona sería tristeza y necesita estar triste.
porque eso es... ¿Necesita estar triste? Sí. Claro, que no estás gestionando para que tu cuerpo te diga, estás triste y te tienes que dar cuenta de que estás triste. Entonces te voy a dar cosas, más o menos, para que notes que estás triste. No sé cómo explicarlo muy bien, pero muchas veces provocamos lo que necesitamos ver. Y esto es cuando nos abrimos a decir, vale, ¿qué me pasa? O vale, ¿cómo gestiono yo esto? ¿Qué puedo ver de aquí? Es cuando te das cuenta de, ostras, es que yo misma estoy alimentando esta sensación porque necesitaba darme cuenta. Es como un dolor de rodilla. Cuando lo tienes un día, pues lo dejas pasar y tú haces tu día normal y ya está. Cuando sales a correr, cuando caminas, subes escaleras 35 veces al día y luego vas a entrenar, coges mucho peso, no tienes en cuenta la posición, al final la rodilla dice para. Pues necesitas hacer todas esas cosas para que la rodilla te diga que pares. Necesitas encontrar momentos de tristeza para que te des cuenta de que estés triste, de que ¿no? estás triste. Es distinto porque obviamente no vas a hacer cosas para estar triste. Nadie quiere estar triste. Pero bueno, a lo mejor es una tristeza que no es la que buscas en ese sentido. O sea, no es estoy triste porque quiero estar triste. Es estoy triste porque, ostras, este familiar lo está pasando mal, a lo mejor con la alimentación. Entonces, me he ido completamente. Es que es un tema muy, muy grande, o sea, y es algo más de psicología que de nutrición. Entonces, ahí... Pero te estoy entendiendo. Quiero decir, al final se trata de no de generar las situaciones en las que emocionalmente nos afectan, ¿no? Pero sí, tal vez sentirnos cómodos en esa zona de confort en la que ya hemos hecho las paces, ¿no? Hemos dado la mano a esa emoción incómoda, una emoción negativa que a lo mejor nos pasa factura y que no nos deja alimentarnos de una forma correcta, pero como nos sentimos tan cómodos, es como, bueno, hoy decido estar triste, hoy decido estar preocupado, en vez de abordar la enfermedad de mi padre desde la positividad, me empiezo a preocupar porque es lo que me gusta, ¿no? Me preocupo, entonces ahí estoy siempre, ¿no? Con la preocupación, y una y otra y otra y otra es donde a lo mejor nos hace caer, ¿no? En esa consciencia. Justo, ¿no? Gracias, porque es justamente de esa forma el estar cómodos en esa gestión de ¿por qué no puedo salir de comer este alimento que luego me encuentro mal? Llámalo tristeza o encontrarte mal de la tripa. Porque no puedo porque necesito ese alimento, porque estoy mal de la tripa. Este estar mal de la tripa justifica que no esté bien en el trabajo. A lo mejor la comodidad es el no estar bien en el trabajo porque has considerado que el trabajar siempre te dicen lo que tienes que hacer y no te gusta, pues a lo mejor ese es el detonante y no el que tú estés mal de la tripa, pero el estar mal de la tripa lo justifica. Claro. Y esa es tu comodidad. Y hay que ir a la raíz, ¿no? Exacto. Claro, esto me lleva a preguntarte... Ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Y muchas veces nos cuesta identificar cuándo tenemos hambre emocional y cuándo tenemos hambre real, ¿no? El hambre real versus hambre emocional. Bien, ¿cómo hacemos para darnos cuenta de que realmente estamos comiendo por un hambre emocional y no por hambre físico o fisiológico? Pues aquí sí que hay unos marcadores específicos que sí que te puedo decir que, por ejemplo, cuando es hambre emocional, es hambre por algo concreto. Es decir, quieres un plátano o quieres una napolitana de chocolate o quieres el arroz con pollo. Quieres eso concreto y lo quieres ya. Esa es otra característica. Que tiene que ser en ese momento, que lo necesitas en ese momento. El cuerpo, todas tus sensaciones van a que lo necesitas ya. Y el hambre fisiológico puede esperar.
no lo necesitas en ese momento y puede ser cualquier cosa. Fíjate que tiene que ser al revés, o sea, parece que tendría que ser al revés, que el fisiológico te lo pidiese ya, pero no, el hambre fisiológico puede esperar, dependiendo de cómo tengas el metabolismo, también es verdad, no te vas a desmayar si no te lo comes, puede esperar. Y puedes tener más amplia variedad de lo que te apetece en ese momento, pero no es por apetencia, es que puedes coger arándanos o puedes coger un plátano porque lo tienes más a mano, de decir, vale, tengo hambre y no como hasta dentro de 4 horas. Ostras, pues lo que más a mano tenga porque no puedo parar o porque no me he traído la comida y algo tengo que comer. Ese sería más o menos la diferencia por la que nos podemos guiar para saber si es hambre emocional o si es hambre fisiológico, que de verdad dices, algo quiero comer o algo tengo que comer porque mi cuerpo me pide energía. Me pide energía. Claro, entonces ahora ya que sabemos diferenciar hambre real de hambre emocional, la siguiente pregunta sería, ¿por qué hay personas que no pueden dejar de comer de forma emocional? Lo han intentado, pero no tienen esa fuerza de voluntad para decir, es que al final me he comido las galletas, es que me quería comer las galletas con chocolate y al final, para intentar evadirme, pues me he comido un plátano, pero del plátano me he ido a las nueces, de las nueces me he ido al final a las galletas porque mi cabeza estaba en las galletas y al final han caído, ¿no? ¿Cómo ayudamos a esa persona que tiene hambre emocional y no la puede reprimir, ¿no? Esa fuerza de voluntad de la que siempre se habla no la tiene lo suficientemente cargada como para cortar ahí de raíz el impulso. Aquí considero que el punto no está en la fuerza de voluntad, está en qué pasa para que tengas que actuar de esa forma. Fuerza de voluntad todos tenemos, porque el elegir las galletas o el elegir el plátano y las nueces antes que las galletas, todo eso es fuerza de voluntad. El levantarte de la cama para... que hay veces que a personas con dolor persistente, levantarse de la cama para coger las galletas ya es fuerza de voluntad. Entonces, fuerza de voluntad hay. Lo que pasa es que cuando caemos en lo que no queríamos caer, ya decimos, buah, ya no tengo fuerza de voluntad. Entonces, no nos vamos a olvidar de que la fuerza de voluntad sí que está. Tenemos que ver lo que viene antes. Cómo estamos nosotros fisiológicamente para que todo nuestro cuerpo nos pida esas galletas. Y por qué un plátano o unas nueces no nos sacian. Aquí podemos ver pues rutas metabólicas o podemos ver microbiota, podemos ver creencias. ¿Qué son las rutas metabólicas, Marta? Aquí es cómo nuestro cuerpo, digamos, interacciona con las moléculas que necesita, pues como, por ejemplo, ¿cuál es la ruta de la dopamina para yo sentirme bien? Pues eso sería la ruta metabólica de la dopamina que pues se genera, o la serotonina se genera en el intestino y viaja hasta el neurotransmisor, viaja hasta el cerebro. Entonces esa sería más o menos la ruta metabólica, interacciona con esta sustancia para activarse o para inhibirse. Todo eso sería la ruta metabólica. Entonces hay como que desgranar qué hay detrás de ese caminito que hacemos hasta las galletas y que no depende de la fuerza de voluntad, sino que depende de muchas otras cosas, ¿no? Y al final descubrirlas. Exacto. Sí que es verdad que la fuerza de voluntad tiene que estar, pero cuando está, no vamos a quitarla. Eso es lo importante, que muchas veces la fuerza de voluntad está y, por ejemplo, a la persona que le dicen tienes que hacer más ejercicio. Sí, yo salgo a caminar. No, más fuerza de voluntad porque tienes que ir al gimnasio. Ostras, pues a lo mejor la fuerza de voluntad sí que está para salir a caminar. La fuerza de voluntad sí que está para comer bien. En el momento en el que comes galletas, ahí se quita un poquito, pero sí que tienes fuerza de voluntad para gestionar el resto del día. ¿Por qué te pide las galletas en ese momento concreto? Hay que ir a la raíz. Ahí, exacto. Hay que ir a la raíz. Bueno, pues hablando de raíz, vamos a hablar de microbiota. A mí me gusta mucho en estos podcasts hablar de microbiota porque ya se ha descubierto que es el segundo cerebro, que incluso hay muchos hormonas que actúan ya desde el intestino y no desde el cerebro, ¿no?
¿Cómo condiciona la microbiota nuestra salud emocional también, Marta? Pues aquí tenemos que ver que no es solamente el intestino, no es solamente el cerebro, es todo en general, no es solamente el sistema nervioso, todo actúa con señales y se van como comunicando, como lo que hemos dicho de la serotonina y las rutas metabólicas, pues digamos que las rutas metabólicas serían como ese medio de comunicación que utiliza el cuerpo para comunicar una parte con otra del cuerpo. Uh-huh. Entonces, aquí vemos que del intestino al cerebro es una vía bidireccional. Y también las neuronas aferentes, que son las que les llegan del intestino al cerebro, son el 80%. Y del cerebro al intestino, un 20%. Entonces, esto quiere decir que tiene más influencia el intestino sobre el cerebro que el cerebro sobre el intestino. Wow. Entonces, la microbiota, cuando está equilibrada, porque aquí lo importante es el equilibrio. Cuando está desequilibrada, estas señales que le llegan al cerebro también están desequilibradas en el sentido de que no le va a llegar lo que necesita el cerebro para la respuesta que tú quieres. Uh-huh. Es como, puedes comer fatal, que no vas a responder bien. No puedes comer mal y querer responder bien. Porque la señal no va a llegar de la misma Claro. manera. Arriba. Exacto. Por ejemplo, si tu intestino está inflamado, todo lo que se producen son moléculas proinflamatorias, le va a llegar de una forma o de otra, esas moléculas van a inflamar al final la microbiota también que tenemos en el cerebro, porque estamos hechos todo de mucha parte de nosotros son bacterias y es microbiota en los pulmones, en el intestino, que se habla poquito, pero también hay. Y estas bacterias también van a estar desequilibradas. Los neurotransmisores, las sustancias que le llegan al cerebro del intestino, no van a ser las mismas tampoco. Cuando todo lo que le llega es proinflamatorio, digamos, un ambiente que favorece que el cerebro se inflame, como está inflamado el intestino, pues aparecen las nieblas mentales, aparece la fatiga, aparece el que se te olviden las cosas, el estar despistado, el que de repente, ay, ostras, ¿por dónde íbamos hablando? Todo esto. ¿Y entonces cómo cuidamos el intestino? ¿Cómo hacemos para cuidar el intestino, que no se inflame, que no inflame el cerebro y que no produzca esos efectos secundarios en nuestro día a día, ¿no? Aquí son los buenos hábitos, tanto la alimentación como el ejercicio, como la gestión emocional, porque la gestión emocional es súper importante, como hemos visto. Hay vías aferentes y eferentes, hemos hablado de las aferentes, que son las que van del intestino al cerebro, pero es que también van del cerebro al intestino con el sistema nervioso. Haciendo referencia a esto, depende de cómo tengamos, cómo esté de activado o no, el sistema nervioso también va a afectar a cómo hagamos la digestión y todo esto. Entonces, ¿cómo cuidamos el intestino? Vamos a lo práctico, ¿no? Exacto, pues con los hábitos, alimentación, ejercicio y gestión emocional, súper importantes. Uh-huh. De alimentación, no comer alimentos que sepas que te sientan mal. Y esto parece muy obvio, pero no lo es tanto, porque a lo mejor unas tostadas con tomate a una persona le pueden hacer mal y estar la moda de ahora de que el pan no te hace bien. Moda o no moda, porque depende de para quién, pero luego estás tú con tus creencias y tus tradiciones familiares, como hemos hablado antes, de que tu madre te preparaba para desayunar de tu cumpleaños unas tostadas con tomate y jamón y a ti te hacen ser la persona más feliz del mundo y te calman. Entonces, si tú tienes un día súper estresado porque lo has pasado muy mal, lo puedes utilizar, no como necesidad, sino como herramienta. Uh-huh. No necesitas comerte esas tostadas con tomate y jamón para estar mejor, pero sí que lo puedes elegir, de decir, ostras, sé que esto me ayuda, ¿por qué no tomarlo? No me hace daño, eso es lo importante. Si te hace daño y lo eliges para estar bien, ahí ya hay que trabajar otras cositas.
pero si no te hace daño, ves a por ello, y con la alimentación, alimentarse correctamente con lo que decía, de teniendo en cuenta tus creencias y tus patrones. Y si no los has pensado todavía o no estás abierto a ese tema todavía porque es la primera vez que se escucha, oye, pues siempre sabemos lo que nos sienta bien y lo que nos sienta mal. Entonces, si nos sienta mal un alimento, podemos coger otra opción que sea saludable. Uh-huh. Me sienta mal la napolitana de chocolate, Uh-huh. por ejemplo. Vale, pues, ¿qué me gusta de la napolitana de chocolate? Aparte de todo, pues me pide más chocolate. ¿Vale? Pues podemos irnos a una opción de chocolate que podamos hacer con un bizcocho de avena con chocolate y plátano. Por ejemplo, que tengas el dulce, la avena para esa parte más consistente y el chocolate más saciante. Y tienes tu chocolate. O chocolate y ya está. Un trocito de chocolate y ya tienes ese chocolate. ¿Chocolate más con cacao? ¿Qué tipo de chocolate recomiendas tú? Claro, aquí es un temón. Digamos que lo perfecto que se podría hacer sería chocolate puro. Cacao puro. Cacao puro. Vale. Y ecológico. Uh-huh. Y si puede ser de proximidad, muchísimo mejor. Pero claro, eso es lo perfecto. Uh-huh. Mejores opciones, más del 85%. Uh-huh. Porque tiene menos azúcar. Sí, y al más final, cacao. Porque si vas a comer chocolate y tu cuerpo te pide chocolate, dale chocolate. No le des azúcar con. Muy bien. Y con eso empezamos a cuidar nuestra microbiota y empezamos a ver cambios. A mí me gustaría que nos contaras, porque siempre a todos los expertos que pasan por este podcast les pregunto sobre sus hábitos personales para que también os convirtáis en fuente de inspiración, ¿no? Así que en tu caso, ¿qué hábitos te ayudan, Marta, en tu día a día a tener una buena relación con la alimentación? Pues aquí yo me escucho mucho, o intento hacerlo, para saber si tengo hambre o no, por ejemplo. Sí que también tengo rutinas en el día a día, me sirven mucho y me ayudan mucho con la gestión de mi día a día. Dentro de esa rutina, yo ahí escucho si tengo hambre o no tengo hambre. Hay un día que yo suelo desayunar, por ejemplo, a las 9:30. Hay algún día que haya cenado menos porque no tenía hambre, entonces a las 8:30 ya tengo hambre. No me voy a culpar si como antes, no me voy a decir ya me he equivocado, ya me he saltado la rutina. No, como un poco antes, no pasa nada. Incluso tengo más hambre, pues como un poco más. Porque igual que me permito el comer menos cuando tengo poca hambre, me permito comer más cuando tengo más hambre. Que no suelo merendar, pero que algún día me apetece merendar. Oye, pues maravilloso, que algún día salgo y me tomo algo fuera de casa. Perfecto. Siempre y cuando no lo haga desde la necesidad y desde el coger las peores opciones que me pueda encontrar por ahí, pues intento elegir todo esto. También eso con el tema de la alimentación, también dentro de las bases para mantenernos saludables y para el tema de la microbiota, de gestionar bien todas las emociones para que no nos se reflejen lo menos posible en nuestro intestino y en nuestra salud en general. El hacer deporte, súper importante, por lo menos para mí, cuando puedo y cuando lo elijo. Y también me ayuda mucho el escribir. Esto ya como gestión emocional, que al final, como hemos visto que antes los órganos no se podían separar, que todo se comunicaba, pues todos los hábitos se comunican entre sí y entonces por eso me gustaba coger uno de cada. ¿Escribir cuándo escribes? Escribir primero a la práctica cuando lo necesito. Pero a veces digo, ostras, pues en esta época de mi vida sí que necesito escribir más. Pues a lo mejor escribo una vez a la semana, o en la agenda que tengo, que me gusta organizarme, me pongo alguna frase de cómo ha ido ese día, o me pongo una batería y la lleno de cómo me he encontrado ese día. Y escribir a mí me ayuda mucho para dar orden a lo que tenga en la cabeza.
Qué interesante. Bueno, pues nos han escrito Mira. personas que nos siguen en este podcast para hacerte consultas. Hemos elegido 2. La primera te dice, Marta, cuando estoy nervioso o tengo un mal día necesito comer dulce. Sé que no tengo hambre, pero siento que no puedo evitarlo. ¿Por dónde empiezo? Mira, esto lo hemos hablado. Venga, ¿por dónde le decimos que empiece? Aquí, con lo que hemos hablado, le diría que empezase por aportarle al cuerpo los nutrientes que necesita antes de que el cuerpo se lo pida. Uh-huh. Es decir, tener en cuenta de que de la alimentación tiene que cambiarla en el punto de aportarle, por ejemplo, si se lo pide más por la tarde, ostras, pues en el desayuno y en la comida tienes que aportarle más o más cantidad o más nutrientes o mejor calidad de esa alimentación y seguro que por la tarde te cambiarán esas ganas de que te pida el cuerpo. Lo que tengas que gestionar. Luego, como ya hemos hablado, darte cuenta de lo que realmente necesitas gestionar o realmente te pide el cuerpo que sea gestionar, que tengas que gestionar. Aquí, si por lo que sea no se llega de decir, vale, pues yo lo que quiero gestionar es la alimentación porque mi problema es la alimentación y voy con la alimentación. Vale, pues aquí ya podemos pedir guía. De decir, vale, pues yo no sé lo que me quiere decir la alimentación y lo quiero saber. Ese es un punto importante. Y lo quiero saber. Vale, pues me voy a poner en manos de alguien que me permita descubrir o no descubrir mi relación conmigo mismo y con la comida. Uh-huh. Que no me quiero dar cuenta y que de verdad que mi problema es la alimentación. Vale, pues cambiamos patrones de alimentación y alimentos que tú escojas y formas de cocinar y rutinas que tengas con el día a día de la alimentación. Wow, qué interesante. Bien, pues consulta 2. Otra persona nos dice, me cuesta mucho comer tranquilo, como rápido con el móvil, a veces de pie o mientras trabajo. Luego tengo hinchazón y digestiones pesadas. ¿Puede tener relación con mi sistema nervioso? Te preguntan, Marta. Esto es súper importante y aquí le voy a devolver una pregunta. Uh-huh. Cuando tú estás huyendo de un león, ¿te pones a hacer la digestión? No. No. Entonces, si todo el rato estás huyendo de un león y tu sistema nervioso está hiperactivado para salir corriendo, no vas a hacer la digestión y te vas a notar hinchado, te vas a notar pesado, no vas a correr igual, ¿vale? Para huir del león. ¿Cuándo haces mejor la digestión? Cuando estás parado, cuando compartes o si comes solo, cuando estás quieto, cuando estás tranquilo. ¿Qué pasa? Que ahora en estos días no existen leones que nos persigan físicamente, no nos persigue ningún león, pero las noticias, el móvil, bueno, las redes sociales con todas las noticias y todas las redes sociales que tenemos por ahí, ese es nuestro león ahora mismo. Nuestros pensamientos también. Si tenemos pensamientos malos, vamos a poner las noticias, no solemos encontrar cosas buenas. Uh-huh. Entonces alimentamos lo que nosotros ya tenemos dentro. Cuando tú huyes de ese león, o por lo menos estás en alerta constante, no te vas a parar a hacer la digestión. Y por eso la hinchazón, por eso los gases, por eso la microbiota desregulada, por eso el cansancio de después, porque no has parado en todo el día. Uh-huh. No puedes estar corriendo 24 horas porque por la noche también te irás a descansar con el teléfono. No puedes estar corriendo a las 24 horas. La primera recomendación es que si se ha dado cuenta, por ejemplo, porque lo ha mencionado, de que está con el móvil o está haciendo cosas o es que está caminando, comiendo, vale, pues proponte 5 minutos. Te paras, comes y sigues sin móvil, sin andar, sin ver la tele. Comer. Uh-huh. Solo comer. Solo comer. Empezar por ahí, qué interesante, ¿no? Hay veces que parece difícil, pero si nos lo proponemos, lo podemos conseguir. Marta, ha sido un placer
tenerte en Saludables, porque creo que tenemos mucho que aprender todavía, mucho que escucharnos y nos has dado muchas pistas para empezar a hacerlo. Gracias. Me alegro, yo encantada. Pues ya sabéis, si necesitáis compartirlo, ¿no? Hemos hablado de necesitar, pues si necesitáis compartirlo con alguien que sepáis que le puede ayudar, se lo podéis enviar. Nosotros nos vemos dentro de muy poquito. Cuidaros mucho.